Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a ir entonces con la segunda parte de corriente eléctrica. Habíamos terminado la clase pasada explicando el tema de los iones y demás y, bueno, nos falta una segunda y tal vez una tercera parte después. Veremos según el tiempo que estemos tardando ahora, así el video no es muy extenso. Pero bueno, eso lo vamos viendo sobre la marcha como les puse en el mail y en el WhatsApp, ¿sí? Bien, entonces habíamos dicho la clase anterior, la corriente eléctrica, primera parte, ese video. Habíamos dicho entonces que la corriente eléctrica era el movimiento o flujo de cargas a través de un conductor. Las cargas podían ser electrones o iones, positivos y negativos. Y los conductores podían ser sólidos, dijimos que en especial los metales. Habíamos dicho también que podían ser líquidos, que eran soluciones acuosas. Y o también gaseosos, pero eran gases dopados, gases con impurezas. Muy bien. Entonces, de ahí, punto y aparte, ahora sí les estoy dictando y pongan lo siguiente. Pongan. En el sistema de unidades MKS tuvieron que haber visto en físico-química o ahora tal vez en física, pero se los digo igual. M es metro, kilo, kilogramo y S segundos, ¿sí? Entonces, en el sistema MKS, la unidad de medida de las cargas eléctricas es el Coulomb, que se escribe así, de esta manera. Ahora bien, eso lo dijimos o lo ponen escrito de esa manera y abajo lo van a poner así. A las cargas las llamamos con la letra Q y le ponemos corchete, porque el corchete quiere decir que estamos diciendo que la unidad de medida de las cargas eléctricas es el Coulomb. Por eso el Coulomb también dentro de corchetes. Y para no escribir Coulomb, que fue quien investigó el tema de las cargas eléctricas, un físico, lo vamos a abreviar con la letra imprenta mayúscula C. Esto es la manera formal de escribir las unidades de medida, de lo que sea. En este caso, de las cargas eléctricas, siempre entre corchetes, ¿sí? Pero bueno, nosotros después lo vamos a hacer de manera más informal y no vamos a poner el corchete, pero debemos saber, por lo menos en la definición, ponerlos como tiene que ser. Bien, entonces, debajo de esto, punto y aparte. En régimen permanente, la corriente eléctrica la podemos... a ver, no, eso no lo pongan. Pongan así, eso, lo anterior no, Pongan. En régimen permanente existen dos tipos de corrientes eléctricas. Entonces, debajo de esto, repito, en régimen permanente existen dos tipos de corrientes eléctricas. Dos puntos. Y no pongan nada. Estoy aclarando ahora lo que es régimen permanente. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de regímenes. Uno es el régimen transitorio y otro es el permanente. Cuando tengo un régimen transitorio, por ejemplo, cuando abro o cierro un interruptor, ¿sí? Una manera fácil de que ustedes vean un régimen transitorio, algo que lo podemos ver en casa, es que si ustedes tienen un tubo fluorescente en su casa, y van a ver que cuando lo encienden, estamos hablando de un tubo fluorescente convencional, van a ver que como que el tubo fluorescente empieza a parpadear y después se enciende del todo, ¿sí? Como que tarda un tiempo en encender. Y mucho más si está medio gastado el tubo, ¿no? Bueno, esa partecita podríamos llamarlo que es un transitorio, ¿sí? Para que lo vean fácil, en realidad es un poquito más complejo el tema, no solamente por eso, pero bueno, para que tengan una idea. Entonces, ¿qué vamos a estudiar nosotros? Las corrientes, tanto la corriente continua como la alterna, en régimen permanente. O sea, listo, se encendió la lamparita, sí, ya está, no parpadea, no. Bueno, entonces recién ahí empezamos a estudiar. Se encendió el tubo fluorescente, sí, listo, no parpadea más, recién ahí empezamos a estudiar. Bueno, eso es para que tengan una idea más o menos de lo que es el régimen permanente, ¿sí? Eso no hace falta que lo copien, si lo quieren agregar, lo agregan. La diferencia entre un transitorio, algo que dura un poquito de tiempo, y lo permanente, ¿sí? Entonces, habíamos dicho, en régimen permanente existen dos tipos de corrientes eléctricas, dos puntos.
Vamos con la primera, hacen un ítem, o ponen 1 o A, como quieran. Corriente continua, lo abreviamos CC. O, en inglés, Direct Current, y lo abreviamos DC. Entonces, ponemos corriente continua CC o Direct Current DC, 2 puntos. Es aquella, estamos dictando, es aquella que idealmente mantiene su valor en el tiempo, pero su principal característica es que no cambia de sentido. ¿Está claro? La principal característica es que no cambia de sentido. ¿Cómo podemos reflejar esto que estamos diciendo con palabras gráficamente? Lo vamos a hacer con ayuda de la matemática, con el tema de funciones, ¿sí? Entonces, acá hice este eje cartesiano, este par de ejes. Este eje, no sé si ya lo vieron, esto de funciones, me imagino que sí, pero si no, lo vemos fácilmente para nosotros, para que lo entendamos nosotros ahora acá en electricidad. Entonces, una cosa, este eje que está acá se llama el vertical, para llamarlo de alguna manera, se llama eje de ordenadas. Mientras que este eje horizontal, lo llamamos X, por ejemplo, y a este, por ejemplo, Y, es el eje de abscisas. Generalmente nosotros lo vamos a hacer de esa manera. En el eje este horizontal llamado de abscisas vamos a poner a la variable independiente. Mientras que en el eje de ordenadas vamos a poner a la variable dependiente. ¿De quién depende esta variable dependiente? Dependiente Y. Depende de la variable independiente X. Por eso a veces en vez de poner Y también se le puede llamar F paréntesis X, que quiere decir F de X. Esta función, la que está acá, cualquiera sea, va a depender de una variable independiente X. Entonces fíjense ahora cómo es la corriente continua. La corriente en el eje de ordenadas, ¿qué pongo? Pongo la variable dependiente. ¿Cuál es, en nuestro caso, la variable dependiente? La corriente eléctrica. ¿Y de quién depende de la corriente eléctrica? Está dependiendo del tiempo. Acá le pusimos tiempo, de ahora más ponemos T para no escribir tanto. Entonces fíjense la definición. Es aquella que idealmente no varía su valor, siempre tiene un mismo valor, pero bueno, eso es ideal. O sea, a mí en un momento la batería o la pila, que son por ejemplo elementos que me entregan corriente continua, en algún momento la real es que la pila se me va a acabar. Entonces, respecto del tiempo que me va a dar independiente, desde ya que el tiempo es independiente, porque el tiempo sigue fluyendo. Entonces, ¿qué pasa? Si el tiempo va fluyendo, en el momento la batería se me va a gastar y las cargas que va a tener esa batería o pila se va a ir disminuyendo. Hasta que, bueno, no va a tener ya cargas eléctricas, porque se fue gastando. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces copian esto que está acá, este gráfico, debajo de la definición. Otra cosa, ¿cómo nos damos cuenta que no cambia de sentido gráficamente? Nos damos cuenta porque siempre se va a mantener en un cuadrante. Cuadrante, en matemáticas, por ejemplo, lo llamamos primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante. ¿Por qué yo estoy utilizando solamente el primero y el cuarto? Fíjense, primero y cuarto. Y bueno, porque no tengo tiempos negativos, ¿no es cierto? Yo empiezo la medición ahora y lo mido de acá en adelante. Mi tiempo que es 0 para allá. ¿De acuerdo? Por eso no utilizamos ni el segundo ni el tercer cuadrante en electricidad, sino que desde el tiempo 0 que empecé en adelante. ¿De acuerdo? Bien, entonces decía, ¿cómo nos damos cuenta que no cambia de sentido? Porque siempre se va a encontrar en un único cuadrante, desde el punto de vista gráfico. ¿Sí? Entonces, si yo grafico todo en un solo cuadrante, quiere decir que no cambia de sentido. ¿De acuerdo? Que no cambia de sentido. Puede estar en el primer cuadrante, diciendo, por ejemplo, que la corriente eléctrica tiene un sentido horario, para llamarlo de alguna manera, y si lo hago en el cuarto cuadrante, puede ser que también aparezca, pero no tendría que aparecer este.
Entonces, quiere decir que la corriente tiene un sentido contrario, por ejemplo, antihorario. ¿Estamos de acuerdo? Pero siempre, para que sea continua, la principal característica es que se encuentre únicamente en un solo cuadrante. O en el primero, o en el cuarto. No y, o acá, o acá. Bien, debajo de este gráfico van a copiar ahora esta definición. Con otro ítem, corriente alterna, abreviamos CA, o en inglés, alter current, y lo abreviamos como AC, AC. 2 puntos. Es aquella, estoy dictando, es aquella que varía su valor respecto del tiempo, pero además su principal característica es que cambia el sentido. Bien, ¿cómo represento eso que dijimos en palabras gráficamente? Otra vez con ayuda de matemática. Tengo mi variable independiente que es mi tiempo t y mi variable dependiente que depende del tiempo que es mi corriente eléctrica. Entonces fíjense que esta función, corriente eléctrica para nosotros, va cambiando su valor, no tiene siempre el mismo como la continua, va variando. Y además fíjense que hasta acá se mantuvo en un único cuadrante, en este caso hasta acá, en el primero. Pero luego pasó por valor 0, porque acá la ordenada vale 0, este valor de corriente acá vale 0. Fue creciendo, tuvo un valor máximo, fue decreciendo, tuvo un valor nulo otra vez, y fíjense que ahora está en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, lo que quiere decir es que cambió de sentido. O sea que estuvo un poco girando así, para llamarlo de alguna manera, y otro poco para el otro lado. En realidad lo que están haciendo las cargas eléctricas es que están vibrando. Están haciendo esto. Van para un lado, van para el otro, van para un lado, van para el otro, van para un lado y van para el otro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así lo vemos gráficamente, cómo diferenciamos a una corriente alterna de una corriente continua. Siempre se mantiene en un único cuadrante, mientras que esta, fíjense, que en un cierto tiempo estuvo en el primero y en otro cierto tiempo estuvo en el segundo. Eso quiere decir gráficamente que cambió de sentido. Por lo tanto, no es una continua, sino que es una corriente alterna. En especial, esta corriente alterna se la llama que es una corriente alterna senoidal. Y es aquella corriente alterna que nos da, por ejemplo, los generadores eléctricos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a cortar, me queda una cosita más, pero vamos a cortarlo acá y después lo vemos en el próximo video. ¿Sí? Muy bien.